María Ximena López despertó antes del alba con el corazón apretado por la costumbre y la necesidad. La casa que le habían prestado era pequeña, de paredes de adobe pintadas a brochazos desiguales, y el colchón en el que dormían los 3 niños crujía como si supiera también de hambre y noches largas. Valeria, la mayor, dormía con un cuaderno viejo pegado al pecho, como si los sueños fueran instrucciones que pudieran anotarse. Diego, inquieto incluso en el sueño, movía las manos buscando respuestas. Y Sofía, aún con olor a leche, se acurrucaba en la esquina del colchón con la seguridad que da la infancia más frágil. María encendió una hornilla oxidable con la destreza de quien ha aprendido a hacer milagros de las cenizas. Puso una olla con agua que herviría para el té, fregó un poco de masa vieja entre las manos y contó en voz baja los pocos pesos que tenía en el bolsillo, como si los números pudieran transformarse en pan. La realidad de su pobreza no era un concepto abstracto, sino una presencia física. Ropa remendada, zapatos pegados con cinta, la boca áspera por la falta de azúcar. Sin embargo, había una calma particular en ella, algo que no nacía de la resignación, sino de la firme resolución de proteger a sus hijos. Trabajar en el jardín prestado era su oficio y su salvación. Cuidarlo le daba ingresos pequeños pero constantes, y sobre todo le devolvía una dignidad que otros le negaban. Al salir al amanecer hacia el huerto, una extensión de tierra que pertenecía a una finca vecina y que le permitían cultivar a cambio de trabajo, sintió el viento de la mañana como un aliento que la empujaba. No sabía que aquel día el jardín le devolvería una señal que no pertenecía a su mundo, huellas ajenas que alterarían su destino. Entrar al terreno tenía para María la familiaridad de una rutina sagrada. El jardín prestado estaba delimitado por una cerca de tablas, con un sendero central de tierra apisonada que dividía las parcelas donde crecían tomates, calabacines y hierbas aromáticas. Ella conocía cada raíz, cada piedra, cada rincón, donde la maleza intentaba crecer más fuerte que la semilla. Llevaba años cuidando aquel lugar. Había aprendido a escuchar el lenguaje de las plantas, cuándo pedir agua, cuándo necesitan sombra, cuándo la tierra guarda la promesa de una cosecha. Por eso, al doblar una esquina y ver lo que su ojo conocedor consideró desorden, sintió primero una vaga molestia. Algo no encajaba. Un surco, una huella, una pisada desplazada que no correspondía con sus propias botas ni a la de los animales del campo. Se detuvo y bajó la vista. En la tierra húmeda, bajo las rocionañas de la madrugada, aparecían pisadas claramente humanas, alineadas en una dirección que no conducía ni a la casa ni al camino principal, sino hacia un rincón del jardín que nunca había necesitado trabajar. El pequeño escalofrío que subió por su espalda no fue miedo inmediato, sino extrañeza, una interrogación que la puso en alerta. Aquellas huellas eran recientes. Los contornos estaban limpios, sin polvo de viento, como si alguien hubiese pasado apenas minutos antes. María prensó los labios, notando la punta de sus dedos entumecida por el frío y la anticipación. La idea de que alguien hubiera entrado al jardín sin permiso la llenó de rabia, pero también de una curiosidad peligrosa. Decidió seguir el rastro. Las huellas la llevaron contiguo a donde se guardaban las herramientas. Un cobertizo de madera que olía a aceite viejo y madera húmeda. María sabía que debía alertar a don Mauricio, el dueño de la finca, o al menos anotar el hallazgo para cobrar vigilancia. Pero una parte de ella, esa porción pequeña y audaz que la pobreza había templado con urgencia, le impidió salir corriendo. Caminó despacio, como quien no quiere perturbar una escena, y observó con detenimiento que la pisada era más pequeña de lo que esperaba. No parecía de hombre corpulento ni de trabajador rude.
sino de alguien que había caminado con cuidado, dejando apenas una huella mecida. Las marcas no tenían el peso de botas de hule ni la irregularidad de suelas viejas. Eran delineadas, casi elegantes en la forma. Tocar la tierra con la punta de un dedo le confirmó que eran frescas. La humedad todavía pegaba la tierra a su piel. Mientras examinaba cada huella, notó algo más. Pequeñas fibras de un tejido fino atrapadas en la tierra, como si la tela de una prenda se hubiera rozado con el suelo. María imaginó, y luego descartó con fuerza, la idea de que alguien de la finca pudiera andar vestido así. Esa noción encendió en ella una sospecha diferente. Tal vez no era un vecino ni un trabajador, sino alguien de fuera, alguien que buscaba sin querer dejar huellas distintas a las habituales. El jardín, que hasta entonces le parecía una caja de rutina, se transformó en una escena abierta a preguntas que necesitaban respuestas rápidas. Mientras el sol comenzaba a asomar con un dorado claro, el pueblo despertó con su habitual mezcla de voces y murmullos. Las vecinas salían al portal, saludaban con amabilidad y preguntaban por las noticias. Sin embargo, cuando María mencionó las huellas, sus rostros se cerraron. Susurraron nombres de viajeros que habían llegado la semana anterior, de un vehículo negro que había pasado por la carretera, de hombres que preguntaban por la finca. En un pueblo pequeño, la circulación de información era tan efectiva como un latido colectivo, y enseguida María supo que su hallazgo no solo era una rareza del terreno, sino algo que podría ponerla en la línea de algo mayor. Pensó en la posible presencia de extraños con intereses poco claros, acosadores, buscadores de objetos ocultos, gente que buscaba refugio temporal. Cada posibilidad alimentaba tanto su temor como su firme propósito de proteger lo suyo. Valeria, a quien le gustaba observar primero y opinar después, escuchó y sugirió que tomaran notas, que marcaran el lugar con piedras para seguir el rastro. Diego, ya despierto y hambriento, proponía soluciones, impulsivas como poner trampas con cuerdas. Sofía, demasiado pequeña para entender, se limitaba a mirar con ojos grandes e inocentes. María respiró hondo y por primera vez desde que apareció la huella, sintió el peso de la responsabilidad, no solo por su trabajo, sino por la seguridad de su familia. Decidió entonces recopilar pruebas con método, medir, fotografiar con su viejo celular, colocar señales discretas. Con el pasar de las horas, la sensación de que las huellas significaban algo más que una simple violación a la propiedad fue creciendo. María reparó en detalles sutiles que solo la urgencia y la experiencia podían enseñarle a ver. Las pisadas evitaban deliberadamente ciertas áreas del jardín, un seto, una trampa natural, una pequeña fosa donde ella enterraba compost, como si quien había caminado supiese de antemano dónde no debía pisar. Además, encontró un rastro de gotas de agua que no coincidía con la dirección del riego del huerto. Las gotas formaban una línea que conducía al borde del terreno y luego se perdían hacia una pequeña acequia que desembocaba en el río. Esa acequia, en teoría, no era un camino práctico, pero sí un escondite perfecto para quien quisiera entrar sin ser visto. La lógica mínima le dictó que aquel visitante conocía la zona o al menos había planificado su paso. Marcaron las huellas con palos y hojas para que la lluvia no las borrara por completo, y María guardó con cuidado los fragmentos de tela adheridos a la tierra, colocándolos en una bolsita de plástico que encontró en su bolsillo. El hecho de llevar pruebas físicas la hizo sentirse menos a la deriva. Ahora tenía algo concreto para presentar si lo requería. Pero mientras su mente trabajaba en pasos prácticos, una sombra más grande se dibujaba en su horizonte. ¿Qué buscaba esa persona en el jardín? ¿Algo enterrado? ¿Algo escondido? ¿O simplemente una ruta de paso? El rumor de las huellas creció,
y llegó a oídos de don Mauricio, el propietario de la finca, un hombre con más tierra que palabra, habitualmente indiferente con la situación de quien cuida su huerto. Al escuchar la noticia, se acercó al jardín con la lentitud de quien no quiere gastar energía en problemas que no entiende. Observó las marcas con una mezcla de curiosidad y desdén, como si la amenaza no fuera para él, sino para la mano que mantiene su tierra. Sin embargo, algo en su mirada cambió cuando María le explicó que las huellas parecían evitar un montículo en la esquina, un lugar donde, según ella, había visto sombras moverse en noches pasadas. Don Mauricio frunció el ceño y murmuró que quizá era hora de reforzar la vigilancia, pero sin promesas concretas. María notó entonces la diferencia entre el discurso y la acción. Muchos hablaban de seguridad sin mover un dedo. Decidió que no podía esperar por la voluntad de otros. Al caer la tarde, cuando la luz se volvió anaranjada y el pueblo comenzó a cerrarse, ella recorrió el perímetro sola, buscando más indicios. Encontró restos de una cuerda cortada, huellas pequeñas que parecían de botas poco profundas y, más inquietante aún, el rastro frágil de una huella infantil que se adentraba más hacia el seto, como si alguien hubiera arrastrado a un niño o, peor aún, jugara en algo que no debía. Esa posibilidad la llenó de un pánico frío que le obligó a centrarse con más calma. Entendió que la noción de peligro debía enfrentarse con prudencia y estrategia. No podía arriesgar a sus hijos ni actuar impulsivamente. Decidió entonces organizar un plan de vigilancia con las vecinas. Turnos para pasar por el jardín, linternas en la noche, avisos discretos a la policía local. Pero la policía en su pueblo era una línea tenue entre la voluntad limitada y la eficacia. Ello no la detuvo. Valeria ofreció voluntariamente pasar la primera noche en vela en el cobertizo con un termo de café y su cuaderno, lista para anotar cualquier movimiento. Diego, con la inocencia propia de su edad, exigió acompañarla porque no quería que su hermana mayor se quedara sola. María sonrió con una mezcla de ternura y culpa. No podía exponerlos, pero tampoco dejar de actuar. Así, el miedo se tradujo en trabajo colectivo. La pequeña comunidad se activó con gestos discretos, manteniendo la tranquilidad para no alarmar al pueblo entero, como quien maneja una herida sin abrirla al público. Prepararon escondites naturales, colocaron señales en ramas y convencieron a don Mauricio, con palabras firmes, de que aumentara la vigilancia nocturna. Él, por su parte, accedió con reticencia, más preocupado por proteger su cosecha que por la intranquilidad de los cuidadores. La primera noche de vigilia fue una sucesión de sonidos que la madre aprendió a leer como si fueran palabras. El crujir de una rama le indicó un movimiento cerca del límite. El aleteo de un ave nocturna en la valla entregó un compás de coordenadas, y el murmullo lejano del río se convirtió en un telón que absorbía ruidos. Valeria se sentó en una vieja banqueta, con una linterna de mano que proyectaba un cono de luz contra la oscuridad. Diego, a su lado, luchaba por mantener los ojos abiertos, y Sofía dormía apretada contra el cuerpo de la vecina que había pasado a ayudar. María se ubicó en el centro del cobertizo, observando la entrada principal y escuchando, midiendo el silencio con la ansiedad de quien sabe que la noche puede traicionar tanto como revelar. Pasaron horas de vigilia sin incidentes. Justo cuando la madrugada comenzaba a pintar el cielo con tonos de azul pálido, un sonido sutil la obligó a enderezarse. Unas pisadas suaves y cuidadosas que se acercaban por el sendero lateral que conducía al seto evitado. No eran grandes pasos, parecían pasos medidos por alguien que sabía dónde colocar el pie. Su respiración se detuvo por un instante. Valeria alzó la linterna con manos firmes y enfocó hacia la dirección de las huellas. La luz cortó la penumbra y en el borde del rayo,
se dibujó una silueta humana que retrocedió velozmente al verse descubierta. El desconcierto fue inmediato. La figura escapó por la acequia, arrastrándose por entre la maleza como si conociera atajos que nadie más tenía. María gritó una orden apurada para que Valeria marcara la dirección con una piedra. Diego, por instinto, salió en persecución por unos metros, pero la madre lo contuvo con firmeza. No podía permitir que la curiosidad lo convirtiera en parte del riesgo. Mientras la figura desaparecía, encontraron en el suelo algo que explicaba parcialmente la ecuación. Un pequeño amuleto de metal con símbolos que María no reconocía, colgado en un cordón fino, y restos de la misma tela fina que habían recogido durante el día. Aquello confirmó que no se trataba de un vagabundo ni de un ladrón común. Alguien con intenciones específicas había pasado por allí y tenía consigo objetos que no encajaban con la vida del pueblo. La huella, la prenda, el amuleto, piezas de un rompecabezas que aún no lograban armar del todo. María se sentó en el borde del camino, la linterna temblando entre sus manos, y supo que la intranquilidad que había sentido desde la mañana no era simple paranoia. Había entrado en una historia cuya trama la incluía con sus hijos como protagonistas involuntarios. Lo que había comenzado como una curiosidad por huellas ajenas había mutado en una responsabilidad que la obligaba a decidir entre huir o quedarse y proteger aquello que, además de su trabajo, era el sustento y la seguridad de su familia. Si te gusta este tipo de contenido, no dejes de suscribirte a nuestro canal Giros de la Vida. Publicamos videos todos los días. Deja también tu like. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto en el barrio, un silencio más denso, cargado de sospechas suaves que parecen flotar entre las casas humildes. María Ximena despertó con la sensación de haber cruzado una línea invisible al descubrir aquella figura escapando del jardín. Valeria estaba inquieta, hojeando su cuaderno en busca de patrones que no sabía interpretar. Diego hablaba sin parar, elaborando teorías infantiles que oscilaban entre ladrones disfrazados y fantasmas. Sofía, demasiado pequeña para entender, no soltaba el amuleto que habían encontrado, como si aquel objeto extraño fuera un juguete prohibido. María les preparó tortillas delgadas, apenas suficientes, sintiendo el peso del día sobre los hombros. Mientras comían, decidió no mencionar todo lo que había sucedido. Las madres pobres aprenden a elegir qué silencios protegen mejor a los hijos. Tras dejarlos con la vecina, regresó al jardín con paso decidido. Cada sonido la hacía girar la cabeza. Cada sombra le parecía sospechosa. Pero debía ser valiente. Necesitaba respuestas, no suposiciones. Al llegar al jardín, encontró la tierra removida de forma sutil pero clara. Las huellas recién marcadas que había señalado con palos estaban desplazadas, como si alguien las hubiera intentado borrar sin éxito. Esa intromisión encendió en su interior una alarma silenciosa. No era casualidad, alguien había regresado de madrugada y, al no poder evitar ser descubierto, quiso eliminar rastros. María se agachó y examinó la zona meticulosamente, buscando detalles que pudieran haberse pasado por alto. Descubrió un rastro de piedrecillas blancas incrustadas en la huella. Aquellas piedras no pertenecían al jardín. Eran de un sendero situado más hacia el norte, cerca de una antigua bodega abandonada que llevaba años sin uso. El corazón le dio un vuelco. La bodega había sido tema de murmullos por décadas. Algunos decían que guardaba restos de maquinaria vieja, otros que era refugio de cazadores nocturnos, pero nadie entraba allí sin motivo. María guardó las piedrecillas en la misma bolsita donde había puesto las fibras de tela. Ahora tenía 3 pistas y ninguna de ellas era inocente. Decidida a investigar sin alertar a nadie más,
Caminó hacia la bodega siguiendo el sendero irregular. Mientras avanzaba, recordaba historias antiguas que los vecinos contaban junto al fuego. Viajeros desaparecidos, trato clandestino de mercancías, rumores de que las paredes de aquel edificio habían sido construidas con doble propósito. Pero nunca creyó realmente en esas historias. La pobreza tiende a exagerar para darle emoción a lo que carece de brillo. Sin embargo, ahora la sombra de aquella estructura le parecía más amenazante, más viva. Cuando llegó, se detuvo unos metros antes de cruzar el umbral. La puerta estaba entreabierta, sostenida por una piedra, como si alguien entrara y saliera frecuentemente. La madera parecía haber sido movida recientemente. El interior estaba en penumbra y un olor a humedad antigua escapaba de las paredes como un susurro atrapado por años. María tragó saliva, respiró hondo y decidió dar apenas unos pasos hacia adentro, lo suficiente para confirmar si había señales del intruso. Sus ojos se ajustaron lentamente a la oscuridad. No había movimiento, pero sí había algo más inquietante: marcas en el suelo, no de animales ni de botas grandes, sino de pasos similares a los del jardín, acompañados por surcos como si alguien arrastrara un saco o una caja. Retrocedió de inmediato. No tenía herramientas, ni linterna, ni compañía, y aunque su impulso era entrar para entender qué buscaban, la lógica se impuso. Sola era vulnerable. Tenía 3 hijos esperando por ella y una intuición clara de que quien entraba en aquel lugar no era un simple curioso. Regresó al jardín casi corriendo, intentando aparentar calma ante los vecinos que comenzaban a salir. Ese día trabajó como si su vida dependiera de ello, arrancando maleza y revisando plantas mientras sus pensamientos giraban en círculos. En medio de la jornada, llegó a la finca un hombre desconocido, con un sombrero demasiado limpio para ser campesino. Caminó observando todo con interés, y cuando se detuvo junto a ella, hizo una pregunta aparentemente inocente. ¿Usted es la encargada del jardín? María sintió un escalofrío. Respondió que sí, intentando que su voz no temblara. El hombre la miró con una sonrisa suave, pero sus ojos eran duros, calculadores. Interesante trabajo el suyo, dijo. Debe ver muchas cosas aquí, ¿no? Luego se marchó sin comprar nada, sin motivo aparente, y sin embargo, su presencia dejó una inquietud que se le pegó a la piel. Esa noche, María reunió a sus hijos un poco más cerca de la cama. Intentó leerles una historia corta, pero su voz temblaba sin que pudiera controlarlo. Valeria, perceptiva como siempre, notó el nerviosismo y le tomó la mano. «Mamá, algo te preocupa», dijo con firmeza. María la miró y vio en sus ojos una madurez que ninguna niña de 11 años debería tener tan pronto. No quería mentirle, tampoco podía decir toda la verdad. «Hay personas caminando donde no deberían», respondió lentamente, «pero yo los protegeré». Diego infló el pecho, creyendo que la frase era una invitación a participar en una aventura. María lo acercó más y le dijo suavemente: «Proteger también significa que tú me ayudas obedeciendo». La casa se llenó de silencio. La vela parpadeaba en la mesa, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. Sofía se despertó lloriqueando y se aferró al cuello de su madre. Aquella noche, el sueño no llegó fácil, y cuando finalmente la venció, fue ligero y quebradizo. A la mañana siguiente, María decidió volver a la bodega, pero esta vez no sola. Llamó a una amiga de confianza, Clara, una mujer fuerte que había trabajado como vigilante en una tienda antes de perder el empleo. Juntas caminaron hacia la construcción abandonada, esta vez con linterna y una barra de metal que Clara trajo por si acaso. Al entrar, la oscuridad parecía más densa que antes. Alumbraron el interior y revelaron cajas viejas apiladas, herramientas oxidadas y marcas frescas en la tierra. «Aquí ha entrado alguien muy seguido», dijo Clara.
María asintió, señalando el rastro arrastrado. Avanzaron apenas unos pasos más, lo suficiente para que la luz de la linterna alcanzara una esquina profunda. Allí, algo metálico brilló por un instante, una hebilla pequeña, fina, demasiado elegante para pertenecer a alguien del pueblo. Al recogerla, notaron un símbolo grabado, un círculo dividido por una línea vertical. María sintió un pulso en la sien. Ese símbolo era idéntico al que había visto en el amuleto de la noche anterior. Clara quiso explorar más, pero María la detuvo. Había una tensión en el aire, un olor que no pertenecía a un espacio abandonado. Olor a perfume caro, mezclado con humedad. «Vámonos», dijo María con firmeza. «Aquí hay algo más grande de lo que pensamos». Salieron casi corriendo, sintiendo que en cualquier momento alguien podía cerrarles el paso desde adentro. Cuando llegaron al sendero, las piernas de María temblaban. El símbolo, la tela fina, el amuleto, todo apuntaba a alguien que no vivía en la pobreza del pueblo. Alguien con recursos, con propósito y posiblemente con prisa. Mientras regresaban al jardín, Clara le habló de la posibilidad de denunciar. Pero María sabía cómo funcionaba la policía local. Lenta, indiferente, demasiado ocupada en asuntos de tráfico o favores personales. Si denunciaba sin pruebas sólidas, podrían incluso culparla a ella de estar inventando fantasías para llamar la atención. No podía arriesgarse. Ese día decidió hablar con don Mauricio. Le mostró algunas de las pruebas, las fibras, la hebilla, las fotografías de las huellas. Pero él escuchó con el fastidio de quien no quiere involucrarse. «Usted se preocupa demasiado», dijo con un gesto de la mano. «La gente pasa, deja cosas, eso es todo». María sintió un nudo en la garganta. No esperaba apoyo emocional, pero sí al menos un mínimo de responsabilidad. Él era el dueño del terreno, era su obligación. En lugar de eso, la desestimaba. Peor aún, insinuó que quizá las huellas eran de conocidos suyos y que estaba exagerando para pedir más salario. Esa acusación velada le quemó el pecho. No lloró ni bajó la mirada. Simplemente guardó las pruebas y se marchó. Allí comprendió que estaba sola. Al caer la tarde, mientras regaba las plantas, vio algo que la petrificó. Nuevas huellas, frescas, más profundas, esta vez más grandes que las anteriores. No solo eso, había huellas pequeñas a su lado, huyendo o acompañando. Y allí, justo bajo una enredadera, encontró una cinta infantil rosada como las que su hija Sofía solía usar. Pero no era de Sofía. Su sangre se heló. Alguien había estado cerca de sus hijos, muy cerca. La tierra alrededor mostraba movimientos recientes, como si alguien se hubiera agachado o escondido allí. El aire se volvió insoportablemente pesado. No era solo un intruso, era alguien que observaba, alguien que sabía dónde vivían, alguien que se movía con comodidad entre sombras que ella creía conocer. La noche cayó sin piedad, y con ella un miedo que María no había sentido jamás. El tipo de miedo que no se alivia con cerrar puertas, ni con rezos, ni con esperar el amanecer. El tipo de miedo que se siente en el estómago, en los huesos, en la piel. Se sentó en la cama, abrazando a sus 3 hijos, y supo con absoluta claridad que ya estaba atrapada en una historia que no había elegido. Una historia que apenas empezaba. La mañana siguiente amaneció con un viento áspero que golpeaba las persianas de la casa prestada, como si quisiera arrancar la primera certeza del día. María Jimena despertó sobresaltada, con la sensación de haber dormido con los ojos abiertos. Sofía había pasado la noche inquieta, llorando a ratos, como si presentiera un peligro que todavía no sabía nombrar. Diego amaneció serio, cosa rara en él. Y Valeria parecía haber envejecido un año entero desde que vio aquella figura en el jardín. Las 3 miradas la atravesaron con la misma pregunta silenciosa. ¿Estamos seguros? María fingió una sonrisa.
Les preparó un desayuno improvisado con lo que había quedado del día anterior y decidió que no podía entretener más la duda. Debía protegerlos, aunque nadie más acreditara la gravedad del asunto. Los dejó con la vecina, no sin antes darle instrucciones claras. No dejarlos salir solos, no hablar con extraños, no abrir a nadie. Al marcharse, sintió una punzada de culpa, pero también una fuerza primitiva que la empujaba hacia el jardín. Algo la esperaba allí, y no podía seguir ignorándolo. Cuando llegó al terreno, vio a don Mauricio parado junto a la entrada, conversando con dos hombres que nunca había visto. Vestían camisa limpia, botas nuevas, y tenían esa forma de caminar que denuncia a quien no trabaja la tierra. El corazón de María dio un salto. Ella se detuvo a unos metros, intentando fingir calma, pero uno de los hombres la miró inmediatamente, como si ya supiera quién era. Esa mirada la atravesó con una mezcla de evaluación y desdén. Don Mauricio la llamó con un gesto breve, casi impaciente. «Estos señores dicen que alguien anda entrando por los jardines», dijo, como si fuera culpa de María. «Quieren revisar, por seguridad». Ella sintió que la sangre se le congelaba. No podían revisar nada. Encontrarían las huellas marcadas, las fibras, la hebilla, las señales que ella había intentado proteger. Trató de explicarle a don Mauricio que la situación no era tan simple, pero uno de los hombres la interrumpió con un tono cortés que, sin embargo, escondía amenaza. «Señora López, lo mejor es que coopere. No queremos accidentes». El énfasis en la última palabra le perforó la respiración. Acompañó a los hombres por obligación, no por voluntad. Caminaban con pasos largos, estudiando cada rincón como si estuvieran buscando algo. El preciso, el más alto señalaba el suelo, murmurando cosas al oído del otro. Ella no escuchaba claramente, pero captó palabras como reciente, dirección norte y menor tamaño. Cuando se acercaron al área donde María había encontrado la cinta infantil que no pertenecía a Sofía, el hombre más joven se detuvo abruptamente, se inclinó y recogió un fragmento que el viento no había logrado llevarse. Lo observó con una sonrisa casi imperceptible. María sintió que el estómago se le cerraba. Él guardó el fragmento discretamente en su bolsillo y dijo: «Nada relevante aquí». Don Mauricio asintió, satisfecho por librarse del problema. María entendió entonces que aquellos hombres no buscaban la verdad, buscaban asegurar algo para sí mismos, y ella, sin poder comprobarlo, estaba no camino. Cuando terminaron la inspección, don Mauricio la llamó aparte. Su tono ya no era de advertencia, sino de reproche. Le dijo que el jardín se había vuelto un problema, que los rumores estaban espantando a compradores y que él no podía permitirse trabajadores que inventaran historias. La palabra inventaran la golpeó como una bofetada. María trató de defenderse explicando lo que había visto, las huellas, la figura que huyó, las pistas. Pero antes de terminar, don Mauricio levantó la mano para silenciarla. «Si sigue con esto», dijo fríamente, «tendré que despedirla». Y fue entonces cuando sintió la humillación completa. No solo no le creían, sino que la acusaban de mentir para llamar la atención, como si su pobreza fuera motivo de desconfianza. María bajó la vista, no por vergüenza, sino por rabia contenida, pero tragó cada palabra. No podía permitirse perder el trabajo. A media tarde, mientras recogía herramientas con las manos temblorosas, escuchó pasos detrás de ella. Era el hombre más joven de la mañana. Se acercó demasiado, invadiendo su espacio. Su voz era suave, casi amable, pero cada palabra estaba cargada de veneno. «Usted vio más de lo que debería. Lo mejor sería olvidar esas huellas. No querría que alguien lastime a sus niños». María sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Abrió la boca para protestar, pero ninguna palabra salió. El hombre le sonrió sin calor, se dio media vuelta y desapareció por el sendero. En ese instante, algo dentro de ella se rompió.
No era miedo, eso ya lo sentía desde antes. Era indignación, la injusticia absoluta de ser pobre, de não ter voz, de que sua verdade valese menos que a mentira de cualquier hombre bien vestido. Ese día no pudo continuar trabajando. Caminó de regreso al pueblo con las piernas débiles, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación que la hacía morder los labios hasta sangrar. Miraba a su alrededor, buscando señales de vigilancia, de amenazas escondidas. Todo le parecía un peligro potencial. La pobreza, que normalmente se experimenta como una lucha silenciosa, ahora se revelaba como vulnerabilidad total. Su mente giraba en espiral. ¿Qué querían esos hombres? ¿Qué buscaban en el jardín? ¿Por qué mencionaron a sus hijos? ¿Y qué significaba exactamente ese símbolo en la hebilla? Cada pregunta era una puerta cerrada, y cada puerta cerrada la empujaba más fundo no medo. Cuando llegó a la casa, los niños corrieron hacia ella, pero María no pudo sonreír. Los abrazó con fuerza, como si temiera que alguien pudiese arrancarlos de sus brazos. La vizinha, percebendo a palidez da mãe, perguntou se algo había acontecido. María tentou responder, mas a voz se quebrou antes mesmo de formar uma frase. A vergonha de sentir medo, medo real, adulto, mortal, a deixou muda por alguns segundos. Finalmente respirou fundo e disse apenas: "Tem gente ruim rondando." A vizinha arregalou os olhos e ofereceu ajuda, mas Maria já sabia. Se não tivesse provas sólidas e apoio real, ninguém poderia protegê-la. E naquela noite, como se o destino quisesse empurrá-la ainda mais para o desespero, algo aconteceu que mudou tudo. Enquanto guardava o amuleto em uma caixa improvisada de madeira, percebeu que ele brilhava sob uma luz suave, revelando no verso uma gravação minúscula que nunca tinha notado. Um número. E abaixo dele, a mesma insígnia circular dividida. Ela sentiu um arrepio brutal. Não era coincidência. Não era acaso. A pessoa que tinha estado no jardim carregava algo que conectava todos os eventos. E agora ela tinha em mãos a primeira prova concreta. Mas antes que pudesse processar o significado daquela descoberta, ouviu algo que a paralisou por completo. Passos lentos, firmes, muito próximos da porta. La madrugada siguiente fue fría y húmeda. La casa prestada respiraba con silencios que parecían agrandar cualquier ruido. María Jimena no durmió bien. Cada crujido de la madera, cada respiración de Sofía le parecía una alarma. Cuando por fin amaneció, los ojos de Valeria denotaban una fatiga que iba más allá de la edad. Diego parecía menos inquieto que preocupado, y la pequeña Sofía se aferraba al muñeco raído como si fuera un talismán contra lo desconocido. María les preparó algo sencillo, como siempre: tortillas finas, un poco de frijol recalentado, agua tibia. No les habló de los hombres ni de la bodega. Aprendió que algunos silencios protegen más que las palabras. Aún así, al dejarlos con la vecina para poder ir al jardín, sintió el peso de la responsabilidad clavado en el pecho. No podía convertirse en la mujer que huye. Si alguien acechaba el huerto con fines oscuros, era su obligación enfrentarlo, aunque la vida la hubiese acostumbrado a ceder. Al llegar al jardín, la primera visión la desmoronó. Las marcas que ella había protegido la noche anterior habían sido removidas con cuidado, como si alguien supiera exactamente dónde buscar. El rastro de la huella pequeña, la cinta rosada, la fibra fina, todo estaba revuelto. Unos surcos recientes demostraban que alguien había trabajado con prisas y experiencia. De inmediato supo que no confrontaría a cualquiera. Confrontaría a quien tenía intención y recursos para hacerlo. Mientras examinaba la tierra con manos que no dejaban de temblar, apareció don Mauricio en su vieja camioneta, acompañado por dos figuras nuevas. Hombres vestidos con camisas limpias y botas negras que no parecían campesinos ni viajeros. Uno de ellos la miró con una mezcla de curiosidad y desprecio que quemó la piel de María. Don Mauricio, con su voz áspera,
Fingió interés por la seguridad, pero en su mirada y en sus gestos había otra cosa: cálculo y urgencia por ocultar lo que alguien más buscaba. El hombre más alto, de sonrisa mecánica, comenzó a inspeccionar el terreno con una paciencia calculada, sus manos rozando la tierra con una familiaridad que no correspondía a visitantes cualquiera. Al acercarse donde ella había encontrado la caja oxidada, levantó un fragmento de tela con un gesto casi ceremonial y lo guardó en el bolsillo sin mostrarlo. Cuando le preguntó por la presencia nocturna, su respuesta fue fría y condescendiente. «Usted ve muchas cosas, señora López. Tal vez exagera». La humillación se instaló como una piedra en la garganta. María sintió que todas sus afirmaciones previas se volvían débiles frente a su pobreza. Su palabra no tenía peso ante camisas limpias y sonrisas seguras. Don Mauricio la miró con ese desdén que usaban los que nunca han sentido el frío de la incertidumbre y terminó sugiriendo que por la buena marcha de la finca sería mejor que guardara silencio y continuara con su trabajo. La mañana se volvió un desfile de humillaciones veladas. Un vecino la observó con sospecha cuando se acercó a recoger herramientas. Otro, en la plaza, dejó caer comentarios que insinuaban que quizás María buscaba excusas para pedir más salario. Cada palabra dejaba una marca, cada gesto una duda sembrada en su reputación. Eso era lo peor. La miseria había convertido su defensa en una rareza sospechosa. Pensó en responder con firmeza, en mostrar las pruebas, en exponer la hebilla, el amuleto, las fibras. Pero el riesgo real no era ser escuchada y reivindicada, sino ser señalada y culpada. En un pueblo pequeño las historias corrían y la condena podía aparecer en un susurro. La inseguridad económica se transformó de repente en el arma más poderosa contra ella. Si perdía el trabajo, perdía el techo, el sustento y la poca dignidad que había logrado conservar. A media tarde, mientras intentaba mantener la rutina y no sucumbir al vértigo de la sospecha, el hombre de la sonrisa mecánica regresó. Esta vez se acercó con más franqueza y su tono cambió a paternalista. Se colocó a su lado, invadiendo su espacio con una cercanía que no pedía permiso, y le dijo en voz baja que tenía consejos para ella. Cooperar significaba mirar hacia otro lado, por su bien y por el de los niños. Esas palabras cayeron con la precisión de un golpe. El mensaje era claro, su protección era negociable, su silencio comprado por la amenaza. La rabia burbujeó dentro de María, pero no brotó. Sabía que la protesta abierta podía costarle todo. No obstante, la humillación ya había cumplido su parte. La había dejado temblando, sin aire, cuestionando si en verdad la pobreza la condenaba a no ser escuchada. La desesperación empezó a filtrarse cuando, en la noche, alguien dejó cerca de su cuerda de tender una nota anónima. Mejor no entrometerse. El papel, manchado y con tinta corrida, la colocó frente a una realidad que no admitía medias medidas. No solo la estaban alertando, la estaban intimidando. La familia de María perdió el sueño. Valeria, antes observadora, mostró un enojo silencioso que la hizo parecer mayor. Diego, con lágrimas en los ojos, preguntó si su madre estaría bien, y Sofía se enroscó en su pecho, buscando el latido que siempre le daba consuelo. Aquella tarde María sintió un peso nuevo. No se trataba solo de su trabajo ni de su dignidad. Había niños que dependían de su decisión. Si retrocedía, protegía su cuerpo, pero no su futuro. Si avanzaba, arriesgaba todo. La encrucijada era cruel y la obligó a reconsiderar hasta qué punto la valentía debía ser sacrificada por la prudencia. Al día siguiente trató de encontrar aliados. Habló con Clara, la mujer fuerte que le había acompañado a la bodega, y le mostró el amuleto y la hebilla. Clara, con la experiencia de quien conoce la rudeza humana,
Le aconsejó registrar todo, sacar fotos, hablar con gente que no fuera fácilmente corrompible, pero en su rostro se vislumbró un aviso: cuidado con dónde confías. Entonces entendió que la red era más amplia, no solo ricos interesados, también gentes con conexiones, con poder de manipular testimonios. María fue a la pequeña comisaría y pidió que pasaran a hacer una ronda. El policía de turno la escuchó con atención mecánica, tomó nota con indiferencia y le prometió que alguien pasaría. La promesa careció de sustancia. Horas después, las huellas se habían desplazado de nuevo y cualquier rastro que pudiera haber servido de prueba parecía borrado por manos expertas. La impotencia la devoraba. Una mañana encontró en su caja de herramientas un objeto arrancado, como si alguien hubiese buscado entre sus cosas. El mensaje fue claro: nadie tocaba la tierra y se salvaba a sí mismo. Lloró en silencio por primera vez desde que era adulta, no por miedo a perder la vida, sino por la humillación de ver cómo su tragedia personal era interpretada por la comunidad como una molestia. Los comentarios malintencionados se multiplicaban. Decían que ella tenía problemas mentales, que buscaba protagonismo, que vendía historias a cambio de caridad. Sentía que el mundo entero conspiraba para invalidar su verdad y convertirla en responsable del peligro. Esa acusación la golpeó más fuerte que cualquier amenaza directa. Una noche, cuando los 3 niños ya dormían, alguien arrojó piedras contra su ventana. Fueron golpes pequeños pero contundentes, destinados a asustar, a enviar un recordatorio: estamos cerca. El ruido hizo que María cayera al suelo, temblando con el temblor de quien siente su mundo reducido a una sola elección imposible. No, dormía. Revisaba puertas, ventanas, cerraduras imposibles en una casa prestada. Le asaltó la sensación de que, si cedía, no volvería a confiar en nadie. Si resistía, arriesgaba la vida de los suyos. La noche se volvió interminable y el amanecer llegó con un gris sucio que parecía denunciar la continuidad del peligro. La desesperación terminó por transformarse en una determinación cínica. Si nadie la creía, si el poder local la despreciaba y si las amenazas eran reales, debía actuar de otra manera. Decidió ocultar lo más valioso. Guardó la hebilla, el amuleto y los documentos menores en distintos lugares. Unos enterrados bajo macetas, otros escondidos dentro de una vieja lata que había utilizado para semillas. Pero la acción de esconder no calmó la ansiedad, la alimentó. Sabía que alguien, algún día, volvería por todo. Y en lo profundo, una voz le decía que la próxima vez no podría hacerlo sola. La humillación había dejado de ser un efecto. Era ahora combustible para una resistencia que aún no sabía cómo articular. La noche en que María decidió esconder las pruebas fue también la noche en que comprendió que no podía seguir actuando desde el miedo. Algo en su interior, quizás el cansancio de ser siempre la vulnerable, quizás la convicción de proteger a sus hijos, comenzó a transformarse. A medianoche, mientras acomodaba el amuleto debajo de una baldosa suelta en la cocina, escuchó un crujido fuera de la casa. Por un instante se paralizó, pasos lentos, medidos, como de alguien que está completamente seguro de no ser visto. Contuvo la respiración y apagó la única vela encendida. Los pasos se acercaron a la ventana, luego se detuvieron y la sombra de una figura se proyectó apenas sobre la pared. María abrazó a Sofía sin hacer ruido. Pasaron segundos que parecieron horas. Finalmente, la figura se alejó, dejando un silencio que dolía más que el propio sonido. La amenaza ya no estaba en sus sospechas, estaba en su puerta. Al amanecer, con la decisión renovada de no ceder ante el miedo, María volvió al jardín prestado. Necesitaba entender qué había enterrado allí, por qué alguien rondaba la zona y cuál era la importancia del símbolo grabado en la hebilla y el amuleto.
Caminó directo hacia la zona donde había encontrado las primeras huellas. La tierra tenía un hundimiento leve, como si alguien hubiera escarbado con prisa. Sin pensarlo dos veces, tomó una azada y comenzó a remover la superficie. A los pocos minutos, la herramienta golpeó algo duro. María se arrodilló y, con las manos, retiró la tierra hasta revelar una pequeña caja metálica cubierta de óxido. La cerradura estaba rota, como si alguien hubiera intentado abrirla sin éxito. El corazón le latía a un ritmo imposible mientras levantaba la tapa. Dentro encontró papeles cuidadosamente doblados y protegidos por una tela fina, idéntica a la fibra que había recogido días antes. Extendió los documentos sobre la hierba y los examinó con el cuidado reverente de quien sabe que está frente a algo más grande que su comprensión inmediata. Eran escrituras antiguas, registros de propiedad, nombres de familias que habían poseído la finca hacía décadas, pero también había cartas, notas manuscritas, advertencias, trazos del mismo símbolo circular dividido, y entonces lo vio, un nombre parcialmente borrado, pero lo suficientemente visible para estremecerla. López, su propio apellido. María sintió un vacío en el estómago. Nunca había creído realmente en los rumores familiares sobre tierras perdidas, injusticias y documentos desaparecidos en manos de otros. Pero allí estaban, reales, enterrados bajo el jardín que ella cuidaba. No era casualidad, no podía serlo. Mientras procesaba la información, escuchó un ruido detrás de ella. Se levantó sobresaltada, pensando que eran los hombres que la habían intimidado, pero se encontró con alguien inesperado. Don Mauricio. Su rostro no tenía la compostura habitual. Tenía miedo, miedo real. ¿Qué está haciendo ahí?, preguntó con un tono que mezclaba rabia con ansiedad. María intentó cubrir los documentos, pero él ya había visto la caja. Eso no debía encontrarse, murmuró él, acercándose con una urgencia casi desesperada. María retrocedió. Él extendió la mano y exigió: «Dámelos». Ella negó con la cabeza. Su voz, aunque temblorosa, salió firme. «No son suyos». La expresión de don Mauricio cambió. Perdió el control por completo. «No sabes en lo que te estás metiendo», dijo bajando la voz. «Si ellos descubren que escarbaste aquí, te arriesgas y me arriesgas a mí». Ellos. La palabra cayó como una piedra en el pecho de María. Don Mauricio sabía perfectamente quién rondaba el huerto, sabía del símbolo, sabía del interés y sobre todo sabía que esos documentos podían derrumbar mucho más que el pequeño mundo de una mujer pobre. Podían derrumbar historias enteras de poder y corrupción. De repente comprendió algo brutal. Esos hombres no actuaban solos. Detrás de ellos había una red grande, influyente, acostumbrada a operar en silencio, y de algún modo ella había puesto un pie dentro de su territorio sin querer. Don Mauricio volvió a intentar quitarle la caja, esta vez con brusquedad. María la sostuvo contra el pecho y retrocedió. «¡Es mi jardín!», gritó él, aunque los papeles decían lo contrario. «No tienes derecho a nada de esto». Pero María ya no era la misma mujer aterrada de días antes. «Tal vez sí tengo derecho», dijo, sintiendo por primera vez en la vida el peso digno de esa frase. Él se detuvo, sorprendido, no por sus palabras, sino por la seguridad con la que las había dicho. Y ese pequeño gesto de fortaleza, esa chispa, fue suficiente para que él retrocediera unos centímetros, revelando en su mirada algo que no había mostrado nunca, que ella ya no era tan fácil de aplastar. Horas más tarde, en la soledad de su casa, María extendió los papeles sobre la mesa y empezó a unir las piezas del rompecabezas. Las cartas hablaban de un conflicto antiguo entre herederos, de documentos ocultos para evitar que una familia rival reclamara tierras y recursos valiosos. Hablaban de un pasadizo subterráneo construido décadas atrás, en un tiempo de disputas silenciosas. Hablaban de acuerdos rotos, fraudes maquillados
y de una entrada secreta marcada por el mismo símbolo circular del amuleto. Y allí, entre hojas desgastadas por el tiempo, encontró una nota casi ilegible que decía: «La llave debe quedar en manos de quien no esté manchado». Esa frase la dejó inmóvil. La llave, el amuleto, estaba en su casa, y ella no estaba manchada. Ella era la única que había encontrado todo por mérito, necesidad y limpieza moral. Valeria, que había observado desde la puerta sin molestar, se acercó y preguntó con voz baja: «Mamá, ¿qué significa eso?». María la miró con una dulzura grave, consciente de que sus hijos estaban ahora tan dentro de la historia como ella. «Significa», respondió con un hilo de voz, «que alguien quería que estos papeles no cayeran en las manos equivocadas». Valeria frunció el ceño. «¿Y si caen en las tuyas, son las correctas?». María no supo responder, pero la pregunta quedó flotando en el aire, poderosa y verdadera. Esa noche, María tomó una decisión que jamás pensó que podría tomar. Seguiría el mapa, buscaría la entrada subterránea y descubriría qué valor histórico, económico o moral aquellos hombres temían tanto que una madre pobre encontrara. María Ximena pasó la madrugada estudiando los planos y las notas halladas en la caja, oxidada. Cada línea parecía conducirla al mismo punto, una entrada enterrada hacía décadas bajo una zona del jardín que ella nunca había trabajado. Cuando los primeros rayos del sol iluminaron la mesa, tomó una decisión irrevocable: seguir el mapa y descubrir por qué tantos ojos poderosos vigilaban aquello. Dejó a sus hijos con la vecina sin dar explicaciones. Solo pidió, con un temblor en la voz, que no los dejara jugar fuera y que cerrara todas las ventanas. Después, caminó hacia el jardín, prestado con la determinación de quien sabe que ese día decidirá si la vida seguirá siendo una colección de humillaciones o comenzará a mudar. Respiró hondo, sostuvo el amuleto entre los dedos y comenzó a excavar. La tierra cedió más fácilmente de lo que imaginaba, como si esperara ser removida después de años de silencio. A los pocos minutos, la azada golpeó una superficie sólida. No era una piedra ni una raíz gruesa, era una plancha metálica cubierta de tierra y musgo. María limpió los bordes con cuidado, y lo que emergió la dejó sin aliento. Una pequeña compuerta, antigua, con el mismo símbolo circular grabado en el centro. El amuleto, la llave, coincidía exactamente con las ranuras. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se arrodilló, insertó el amuleto en la hendidura y giró. Un clic profundo resonó bajo ella, seguido de un susurro mecánico que sonó como un suspiro largo y liberado. La puerta subterránea se abrió lentamente, revelando un túnel oscuro, amplio y sorprendentemente firme. Allí, bajo la tierra seca del huerto, había un pasadizo construido con una precisión que desmentía su antigüedad. Descendió con una linterna vieja en la mano. A medida que avanzaba, la temperatura bajaba y el aire se volvía más puro, más fresco, como si el túnel hubiese sido sellado por generaciones. Las paredes mostraban símbolos tallados, los mismos círculos divididos y fechas antiguas, algunas anteriores incluso a la fundación del pueblo. Tras caminar varios minutos, el corredor desembocó en una cámara amplia, iluminada tenuemente por una abertura superior casi invisible desde el exterior. La visión la dejó sin palabras. Baúles de madera reforzada, estantes con carpetas intactas, herramientas antiguas, cajas metálicas marcadas con números y sellos oficiales. Allí estaba el tesoro oculto que tantos habían buscado. No solo objetos de valor económico, sino documentos que podían derrumbar mentiras viejas y restaurar verdades enterradas. María abrió uno de los baúles con manos temblorosas. Dentro encontró lingotes pequeños de metal precioso, cuidadosamente envueltos en paños de lino. No eran muchos,
pero eran suficientes para cambiar el destino de una familia entera. Abrió otro y halló escrituras, mapas de tierras, registros notariales firmados por apellidos que ella conocía de oídas, familias ricas, influyentes, que habían construido su poder sobre silencios comprados. Entonces lo entendió todo. Aquello no era solo una reserva clandestina, sino un archivo oculto para borrar rastros de una herencia legítima. Una herencia que, según los documentos recuperados, pertenecía a un linaje que coincidía parcialmente con el suyo. María no sabía si su sangre estaba realmente ligada a ese pasado, pero entendió algo crucial. Aquellos papeles le daban derecho legal a reclamar protección, territorio y compensación. Lo que para otros era un botín, para ella podía convertirse en justicia. Cuando regresó a la superficie, la luz del día la cegó por un segundo. Cerró la compuerta cuidadosamente, guardó el amuleto y caminó hacia la casa con los documentos más importantes en su bolso. No había avanzado ni 100 metros cuando escuchó el motor familiar del vehículo negro. Los hombres se acercaban. Esta vez no pudo ocultarse. Uno de ellos bajó del auto con prepotencia evidente. ¿Encontró algo, señora López?, preguntó con sonrisa amarga. María sintió el miedo deslizarse por su columna, pero no retrocedió. Apretó el bolso contra el pecho y respondió con voz y firme: «Sí, y ya no estoy sola». El hombre la miró con desconcierto. Antes de que pudiera reaccionar, 2 patrullas aparecieron en la carretera. Clara, la amiga en quien confiaba, había contactado discretamente a un funcionario estatal dispuesto a investigar irregularidades en la finca. Los agentes, alertados días antes por rumores y evidencias, llegaron para inspeccionar. La situación escaló rápido. Don Mauricio fue llamado para declarar. Los hombres del vehículo negro intentaron huir, pero fueron interceptados. Los documentos descubiertos en el túnel, junto con los papeles enterrados en la caja oxidada, se convirtieron en pruebas contundentes de ocultamiento ilegal de patrimonio histórico y fraude en registros de tierra. El nombre López, parcialmente borrado, despertó interés inmediato de los peritos, que iniciaron una investigación sobre el linaje original. Mientras todo eso ocurría, María permaneció de pie, sosteniendo a Sofía en brazos, viendo cómo, por primera vez, la verdad no era pisoteada por trajeados sonrientes. La verdad estaba siendo escuchada. Su palabra valía tanto como la de ellos, quizás más, porque venía de honestidad y no de privilegio. Durante semanas, el proceso avanzó con rapidez sorprendente. Autoridades regionales confirmaron la autenticidad de los documentos, el valor del archivo subterráneo y la legalidad de que María hubiera reportado el hallazgo. Por ley, se le otorgó custodia temporal del contenido recuperado, protección policial y apoyo jurídico gratuito. Además, la investigación reveló que parte del terreno, incluyendo el jardín que ella cuidaba, había sido registrado fraudulentamente décadas atrás. Los herederos legítimos nunca fueron localizados y la documentación parcial señalaba su apellido como una de las líneas posibles. En términos prácticos, el Estado dictaminó que el hallazgo le otorgaba derechos administrativos y una compensación económica significativa por su descubrimiento. El pueblo entero cambió su mirada hacia ella. La mujer pobre, la jardinera silenciosa, se volvió símbolo de justicia inesperada. Los vecinos que antes murmuraban ahora la saludaban con respeto genuino. Las mujeres del barrio buscaban su consejo. Los niños jugaban alrededor del jardín restaurado con una libertad que antes no podían permitirse. Valeria volvió a sonreír, Diego recuperó su curiosidad inquieta y Sofía ya no dormía aferrada al miedo, sino a la seguridad de un hogar que por fin comenzaba a construirse con cimientos propios. María usó parte del dinero para comprar una casa modesta pero firme.
pagar estudios para sus hijos y financiar mejoras comunitarias. No se volvió rica en lujos, se volvió rica en algo más profundo: dignidad, voz, futuro. Un año después, mientras regaba su propio jardín, ya no prestado sino suyo, María pensó en cómo un conjunto de huellas ajenas había cambiado la trayectoria de su vida. Miró el amuleto guardado en un pequeño estante y recordó la frase encontrada en una de las cartas: la llave debe quedar en manos de quien no esté manchado. Entendió finalmente que la vida no la había elegido por casualidad. La había elegido porque, a pesar de la miseria, del miedo y de la injusticia, ella nunca se rindió. Y esa resistencia silenciosa fue la fuerza que abrió la puerta que nadie más había podido abrir. Así, la historia de una madre humilde que cuidaba un jardín prestado se convirtió en una lección viva para todos. A veces, lo que enterraron para ocultarlo, el destino lo desentierra para reparar.